buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy continuamos con esta secuencia, dentro de la secuencia de Jacobo Grinberg, notas de Jacobo Grinberg, en las que estoy hablando de técnicas de meditación. En específico, entrada a la meditación, como desbloqueos, lo emocional, relajación sistemática, órganos internos, rejuvenecimiento, taoísta microcosmos, los 4 pacuas y la última que fue la de Vastika Pranayama, que es súper potente. Y ahora vamos a entrar ya en las técnicas en sí, en la meditación. Y quiero empezar en este capítulo de hoy con una a la que dedicaré unos cuantos capítulos específicamente, que es de Jacobo Grinberg, que se llama la meditación autoalusiva. Hoy la vamos a revisar por el principio y también voy a revisar una técnica de meditación que se llama Zen. Dicho esto, comenzamos. Meditación autoalusiva. Tanto la respiración, el inhalar y el exhalar, lo que llaman prana, como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos acontecen al mismo tiempo que las percepciones visuales, auditivas o los movimientos corporales. Existen tantas cosas ocurriendo en el presente que no da tiempo para nada más. Quien vive el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. Es decir, yo quiero hablar hoy y los días subsiguientes de técnicas de meditación. Pero aquí en el canal ya hemos dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, que esto no es una herramienta. Hasta la meditación hay que trascenderla. Sí, para no convertirla en una mera técnica. Ha de fluir natural. Y es tan natural su fluir que está en lo cotidiano. Está en lo cotidiano, en ningún lugar más. Y lo cotidiano somos nosotros. Lo que hacemos, el medio en el que estamos, ahí está la gran meditación. Es más, con atención, el aquí y ahora que llamamos tanto, es la meditación. Krishnamurti es el ejemplo máximo de esto, porque dice: ¿de qué nos sirve meditar si al salir a la calle al ratito estamos? Esto me recuerda mucho, porque me recuerda mucho y lo veo todo el tiempo lo veo, en ese ejemplo que daba del que se deja de fumar, pero que está fumando 20 años, como dicen los argentinos, como un esfuerzo, y de repente se pasa al otro lado porque está convencido por salud, por economía, porque se gasta mucho dinero, pero sobre todo por salud, aunque la economía también interviene. Pero vamos a decir que es por salud, porque le entra la conciencia. Todo esto son palabras que se dice uno, ¿no? Para motivarse. Y de repente pasa a no fumar ya. Y de repente, en ese no fumar, se radicaliza. Esto pasa en los meditadores, en los que dan una importancia tremenda a la meditación, en lugar de la presencia. A los centros de meditación, a los institutos de meditación, es como todo, como son institutos y son programados y son programables y siguen a un líder, pues tienen necesidad. ¿Qué ocurre? Que cuando has pasado de fumar como un esfuerzo a no fumar, pues hay gente que le sube la bilirrubina y entonces se dedica a: vas a morir, a etiquetar al otro, estás contaminando el planeta. Pero esto ocurre igual con las verduras, con los vegetarianos, todo el tiempo. O sea, a mí, vamos, lo tengo más claro que el agua. Entonces, claro, la historia, yo recomiendo que al que se pasa a ese lugar, que se acuerde que el mundo ha sido generoso con él o con ella, por haberlo aguantado cuando fumaba o cuando no meditaba, y que nadie les decía nada. Mientras que él, usando sus palabras en este ahora, en el que se ha convertido en un sectario o sectaria, le permitía. Entonces es importante este ejercicio, muy importante. Pero esto ocurre con la gente: no bebas más, no fumes más, la iluminación, el prana, el grupo de meditadores y meditadoras, los que van vestidos de azul, de verde. Es un poquito fuerte. Yo cada día me va esto un poquito más.
a más y a más. Y creo que hablaré bastante más de esto porque verdaderamente todo lo que no sea entrar en libertad y respetar. Pero esto mismo es esta gente, instituciones meditativas, que etiquetan. Tú tienes mala vibra. Y claro, cuando uno ve el sistema en el que si tienes dinero eres donante, ¿cómo es? Apóstol, no, apóstol, esclavo, no, ¿cómo es? Discípulo, y eres donante, pues tú te pueden permitir, yo no hablo por boca de ganso, como dicen por ahí, hablo porque lo sé, pues aguantar durante años y años y años a personajes con unas vidas totalmente díscolas, que por cierto se cambian de nombre. Yo he conocido uno en particular que es una risa, un mexicano donante, discípulo, Crillaban, Tetraban, vamos, lo que en España y en México se llamaría un golfo. Pero yo no digo un golfo con un mal sentido de la palabra, porque para mí el golfo no tiene nada ni de malo ni de bueno. O sea, elige y los demás elegimos. Pero este es golfo. Y claro, esto es muy protestante. Uno es golfo y como dona, de repente la mente nos hace este juego, no, soy un pecador, y acaba siguiendo haciendo las golferías, metido en una institución a la que dona cada mes X dinero, lo que sea, o cuando le da la gana, y es dinerito, entonces lo quieren mucho y lo vuelven a aceptar. Y entonces estos, los de la institución meditativa, esto es importante, todo este resumen que estoy haciendo súper rápido, para entender, ¿la meditación sirve? Sí y no. ¿Es necesaria y obligatoria todos los días? No. Aquí no hay ni sí, no. No, lo importante aquí es la presencia. Y entonces, claro, este grupo lo acepta y entonces te dicen, es importante que no... Es importante, te explican desde esta... Es un centro en específico. Te dicen, es importante que no etiquetes. No, tú no, esto de meditar es otra cosa, nosotros estamos... No etiquetes, pero da la puta casualidad, perdón por la palabra, que si al final sí que etiquetan. Entonces etiquetan al que tiene y es donante, le perdonan todo. Esto es como comprar prebendas que hacía la iglesia antes para pecar. Pagas y te perdonan. Pero eso de la bondad... En fin, en resumen, ¿la meditación importa? Sí y no. ¿La meditación vale? Sí y no. Lo importante aquí es estar despiertos todo el tiempo. Y aquí voy a tocar todo tipo de meditaciones, técnicas de meditaciones, cambio de hábitos, motivación, iluminados, no iluminados, control, poder, porque me interesa. Pero es muy sencillo lo que cuenta este canal. Entrar en libertad, salir en libertad. Y, por cierto, el mediador, el gurú, os lo podéis saltar. ¿Que existen? Existen. ¿Que nos vamos a nutrir de personas y de libros para buscar la guía? Sí, pero el camino es tuyo, solamente tuyo. Y, por cierto, no hay ningún juez que te diga esto está bien, esto está mal. Dicho esto, en la meditación autoalusiva, la observación de todos los componentes de la experiencia, respiración, sensaciones corporales, emociones y pensamientos se realiza simultáneamente de forma tal que todos los niveles de la experiencia se unifican en el mismo acto de observación. Se junta todo, unificado. La técnica consiste en concentrar la atención en los movimientos respiratorios hasta lograr que estos ocupen toda la consciencia. Después se realizan recorridos del cuerpo observando y sintiendo las sensaciones corporales hasta lograr la consciencia de unidad corporal. Hasta conseguir sentir todo tu cuerpo interno, todo tu cuerpo externo. Todo. Cuando el cuerpo puede ser visto como una unidad, se añade a la observación la respiración. De esta forma se observa el cuerpo como una unidad y al mismo tiempo como organismo que respira. Básicamente viene a ser como llegar a un punto en el que tú solo observes o sientas, incluso sin pensar ya, sin nada en la mente, una respiración. Más adelante se atiende a los componentes emocionales y se les observa. El siguiente paso consiste en realizar una observación de la respiración, la unidad corporal y las emociones. Después se observan los pensamientos y se incorporan a las observaciones simultáneas. Se logra así una unificación de todos los contenidos de la experiencia. Es decir, lo que tratamos es ir por partes para unificar.
movimiento auditivo, visual, percepciones, mental, emocional, todos. El resultado final de la técnica es una vivencia de la realidad tal cual es y una desaparición de la dicotomía entre externo e interno, entre observador y observado. Sobre la meditación autoelusiva vamos a trabajar un montón. Jacobo tiene un libro entero dedicado a esto y ya estoy en ello y vamos a sacar ahí lo máximo. Ya que estoy haciendo casi toda la obra de Jacobo, o bastante, pues este en particular, junto con la teoría sintérgica, pues se merecen algo especial. Se logra un contacto con la mismidad del observador que trasciende todo componente observado y al mismo tiempo los incorpora e incluye en la unidad a la observación. La práctica de la meditación autoelusiva tiene como resultado la expansión de la conciencia, puesto que se fundamenta en la incorporación de todos los elementos de la experiencia en un acto unificado. El observador, al añadir objetos de observación, va incrementando su poder unificador y en cierto momento traspasa una especie de umbral tras el cual el meditador se siente en contacto con un nivel de la realidad de sí mismo que trasciende cualquiera de los componentes que ha incluido en la observación. Esto es una técnica de las tantas que hay. Hay mucha gente que no necesita ni esta técnica. Entra directamente esto, pero no tener ninguna duda. Esto te lo encuentras así, de sopetón, sin más. Por eso hay algunos personajes como Ramdas y Timothy Leary, los de Harvard, que experimentaron con la psilocibina, que 30 años después, cuando lo probó Timothy Leary, dijo: madre mía, el tiempo que me había ahorrado yo con tanta meditación si hubiese probado esto antes. Esta sensación de la que habla Jacobo Greenberg la tenéis sí o sí en una experiencia de psilocibina. Claro, esto hay mucha gente que no le gusta. Por cierto, ¿la psilocibina vale? Sí, no pasa nada. Y esto es importante entenderlo, porque los detractores dicen no. Os recomendé también este documental del monasterio Zen en Suiza, donde el jefe de los monjes había tomado psilocibina y hace una práctica con placebos y con psilocibina, setas psilocibias, con un psiquiatra. Tienen permiso tanto del gobierno suizo como del monasterio para hacerlo, y efectivamente muchos de estos grandes meditadores, digo grandes meditadores porque llevan mucho tiempo meditando, viven en el monasterio, llegan a puntos excelsos. No excelsos de éxtasis, pero también de revisión de la persona. Entonces es importante ir todo el rato, porque estamos metidos en una nube de indigencia de la libertad condicionada y todo interpretado por alguien. Sabéis que voy a empezar con lo de la Biblia, y es que ya estoy investigando leyendo sobre lo de la Biblia, y claro, al final era Moisés. Hay gente que dice que esto fue tradición oral, pero era un iluminado, que se le apareció Dios en la zarza. Y si la zarza era una seta. A mí me da igual, pero no hay pero. En realidad, esto es importante para ir quitando capas, como dice Jacobo todo el tiempo. Los filtros esos de Instagram que os ponéis para parecer una pendeja de 20 años o un pendejo de 20 años. En otras palabras, seguimos con la meditación autoelusiva. Se vislumbra aquí un proceso de desidentificación en relación al cuerpo, a las emociones, los pensamientos y el entorno, y a una identificación con el observador. Pero es que el observador ha de irse también, irse a observador y observado, irse. Esta desidentificación no es ni una negación ni una represión de la experiencia, sino su inclusión dentro de un orden más expandido de la realidad. El proceso no puede ser de negación o de represión, porque estos mecanismos se oponen a la observación. Para observar, primero es necesario aceptar, porque de otra forma o se tergiversa la información o esta simplemente desaparece del campo de conciencia. En realidad, más que aceptar, yo os sugiero la palabra no etiquetar. No etiquetar.
Con esta descripción de la técnica de la meditación autoelusiva, el lector queda facultado para practicarla paso a paso hasta lograr su maestría. Vamos, que no hace falta que vayáis a ningún sitio. Que está muy bien que vayáis, yo he ido y me gusta. La experiencia resultante de la práctica de la meditación autoelusiva es el contacto con un yo puro o con la realidad del sí mismo. Este contacto fortalece y permite la exploración de otras técnicas de meditación. En resumen, la meditación autoelusiva consiste en la observación simultánea de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio en la focalización de la experiencia desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente, Jacobo la llama autoalusión, porque alude a ti mismo. Cuando se logra autoaludir, el contenido de la experiencia cambia. Y ante ese cambio, se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. Como veis, es una meditación hasta ahora en la que hay ida y vuelta, en el que hay pensamiento, porque en el momento que tú, y esto es lo importante, eso es muy clave, observador, observado, pero te dice, pero bueno, si ya has trascendido todo, ya estás en ese flow donde te has focalizado, eres pura respiración, pues ahí no hay nada, no debe de haber nada, ni pensamiento ni nada, pero tú estás sintiendo, como con la psilocibina, estás sintiendo, pero a unos niveles que son extracorporales. Estás sintiendo, yo diría que con la conciencia o conciencia. Y de nuevo, él dice, y volvamos a revisar eso. Esto lo podemos leer de muchas maneras, como que es un cinto inacabado, pero mi recomendación es no revisar nada, simplemente sentir, que vais a sentir ese espacio, esa cosa, esa totalidad, este presente total, y os aseguro que se queda en vosotros. Se queda tanto en vosotros que luego en tu cotidianidad podéis tener días, semanas, meses, que de repente vais a sentir esos flashes, por llamarlo de alguna manera, de estar presente. Y esos flashes os van a retrotraer a ese momento. Y eso os va a invitar, sin hacer ningún esfuerzo, a llevar eso al cada día. Al día siguiente, horas después, te va a pasar algo que has sentido, algo que has pensado, y ¡pum!, vas a poder observarlo y trascenderlo. La meditación autoelusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. Y, por cierto, si no os llega la identidad, no agobiaros, porque si estáis buscando ya hacer la meditación autoelusiva, buscando la identidad, usando el sistema que cuenta Jacobo, pues ya os digo que puede ser que sí, puede ser que no. Si estáis buscando esa identidad, mejor os estéis quietecitos en casita o donde estéis. Esto de las expectativas no funciona muy bien porque lleva a la frustración. A partir de ahora voy a seguir con otras técnicas donde exploraré, nos cuenta Jacobo, sus principios, cómo vivirlos, cómo practicarlos, si solos o en comunidad. Y para ello vamos a continuar con la meditación Zen, que dice así. Pocos meses antes de morir, el venerado maestro Zen, Suzuki, expresó que nada proviene del exterior de nuestra mente. Usualmente imaginamos a nuestra mente como receptora de impresiones y experiencias del exterior, pero esto no es un verdadero entendimiento de nuestra mente. El verdadero entendimiento es que la mente incluye todo. Cuando tú piensas que algo proviene de fuera, esto no solo significa que algo apareció en tu mente. Nada de fuera es capaz de provocar algo o algún trastorno. Tú mismo creas las ondas de tu mente. Fijar esta frasecita
nosotros mismos creamos las ondas de nuestra mente. Si tú dejas a tu mente tal cual es, se volverá tranquila. Esta mente se llama gran mente. Si tu mente está relacionada con algo fuera de ello o de ella, esta mente es una mente pequeña, una mente limitada, una mente condicionada, diría yo. Si tu mente no se relaciona con alguna otra cosa, entonces no existe un entendimiento dualista en la actividad de tu mente. La actividad será entendida entonces como simples ondas de tu mente. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. ¿Entiendes la diferencia entre las dos mentes? La mente que incluye todo y la mente que se relaciona con algo. Yo os puedo, porque me gusta contar estas cosas, a mí me pasa. Yo estas semanas, todo el tiempo me pasa. Y podemos empezar a verlo. Me pasa esto, pues llevo una semanita, pues un poquito peculiar. ¿Sí? Un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque en lugar de verlo como totalidad, cuando me doy cuenta, no me resulta bastante fácil acercarme a ello con calma, con paz. Pero cuando no lo veo, en realidad, cuando estoy ahí, me doy cuenta de que es una mente que se está relacionando con algo. Pues con algo que no me gusta, algo que me ha tocado los cojones, alguna cosa, mi tiempo, lo que sea, me da igual. Relacionado con algo. La otra mente, esa gran mente, en realidad es una totalidad. Y os aseguro que eso existe, yo lo he vivido, muchos de vosotros también, y se puede, una vez que tenemos conciencia de lo que me está pasando, ponerla en marcha. La gran mente es la mente que incluye todo, y la mente pequeña es la mente que se relaciona con algo. Realmente ellas son la misma cosa, pero el entendimiento es diferente y tu actitud, mi actitud, nuestra actitud ante la vida será diferente de acuerdo con ese entendimiento que tengas. Que todo esté incluido dentro de tu mente es la esencia de la mente. Experimentar esto es tener un sentimiento religioso. Es más, yo no soy antipalabras, al revés. Podéis quitar la palabra. Es que ya conviene empezar a quitar cosas que son como etiquetas. Experimentar esto es tener un sentimiento de totalidad con Dios. El reino de Dios está en mí, nos dicen eso, no decimos eso. De presencia total. Aun cuando las ondas surjan, la esencia de tu mente es pura. Es como agua cristalina con unas pocas ondas. Realmente el agua siempre tiene ondas. Las ondas son la práctica del agua. Hablar de las ondas aparte del agua o del agua aparte de las ondas es un engaño. El agua y las ondas son uno. La gran mente y la pequeña mente son una. Cuando tú entiendes tu mente de esa manera, tienes la seguridad o tienes alguna seguridad en tus sentimientos. Puesto que la mente no espera nada de fuera, siempre está llena. Una mente con ondas no es una mente enferma, sino una mente amplificada. Cualquier experiencia es una expresión de la gran mente. Este extracto es de una obra de Suzuki que se titula El Zen y la mente para el que comienza. El Zen enfatiza el estado de unidad en el cual no existe lo externo separado del interno ni el sujeto diferente del objeto. La práctica de la meditación Zen se denomina Zazen y esto se podría entender en las palabras de Suzuki como la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza. Estrictamente hablando, para un ser humano no existe otra práctica que esta práctica. No existe otra forma de vida que esta forma de vida. En realidad, lo de la práctica lo podéis saltar. No existe otra forma de vida que esta forma de vida. En esencia, la forma de vida no es práctica. No digo práctica de sencilla, utilitaria. La forma de vida es la forma de vida, es el ser. En el Zazen, el meditador se pone en contacto consigo mismo y todo se vuelve nuevo porque la mente se ha vaciado de conceptos, de juicios
y contenidos que distraen, y el sujeto observa la realidad tal cual es, sin filtros intelectuales ni consideraciones limitativas. En este estado de pureza retorna a su naturaleza básica o esencial, en la que todo se vislumbra con el mismo asombro que la mente de un recién nacido. Para nacer de nuevo, primero es necesario dejar morir lo conocido. Esto básicamente es el pasado. El pasado por ADN, el pasado por educación, el pasado por asimilación, el pasado por entorno. Para nacer de nuevo, primero es necesario, repito, dejar morir lo conocido, lo que limita el entendimiento o lo somete a la cárcel de cualquier estructura. El estado zen es difícil, si no imposible, de describir, porque cualquier descripción es limitativa y restringente. Esto es como los que han experimentado, habiendo hecho meditación, no habiendo hecho meditación y habiendo hecho viajes silocibios, una experiencia que es muy difícil de explicar en palabras. Nos acercamos, pero seguimos muy lejos de eso, en la capacidad de explicarlo. En cambio, la mente pura no tiene límite y es solo su vivencia la condición para reconocerla. Por ello, la dificultad mayor en el Zen no es la postura de meditación o el mantenimiento de la concentración, sino el contacto con la pureza esencial de la propia naturaleza, libre de conceptualizaciones. El maestro Zen enseña ese mismo estado a través de lo impecable de su propia existencia y utilizando procedimientos que intentan llevar al discípulo a romper con la mente lógica y estructurada. Estos procedimientos serán señalados, como veremos, un poquito más adelante. Al maestro Zen se le pidió definir su sistema, contestó en silencio, haciendo un círculo con su brazo. En una ocasión, otro maestro Zen fue visitado por un intelectual que se sentó junto a la mesa en la cual se servía el té y comenzó a explicar sus ideas. El maestro le oyó atentamente y después le invitó a tomar el té. El intelectual aceptó y le solicitó al maestro una explicación acerca del Zen. El maestro le miró en silencio y comenzó a llenar la taza de su visitante. Este, asombrado, veía cómo el líquido llenaba el recipiente y comenzaba a desbordarse del mismo mientras el maestro lo seguía virtiendo. Por fin, alarmado, le interrogó: «La taza está llena y se desborda, y tú no dejas de verter líquido. ¿Por qué?». El maestro le sonrió y le dijo que aquello era como su mente, demasiado llena para que algo cupiera dentro. Para entender el Zen, primero debes vaciarte. Historias similares abundan en la literatura acerca del Zen. En todas ellas algo se transpira, y es la esencia de un estado paradójico que no se ajusta a ninguna lógica lineal, que no es predecible y que posee como atributo la naturalidad, la espontaneidad, de una especie de asombro ante la existencia. La pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿somos naturales en nuestro día a día? ¿Somos espontáneos en nuestro día a día en lugar de calculadores? ¿Nos asombramos ante la existencia? En el Zen, los conceptos explicativos del mundo desaparecen para dar lugar a una visión libre de ataduras mentales o filtros con respecto a la realidad. Esta última es el yo puro, más allá de la mente, del ego, de cualquier proceso intelectual que intente reducirlo a un sistema lógico. Para llegar al estado, o para llegar a ese tal estado, la meditación Zen ha ideado por lo menos dos estrategias. La primera consiste en sentarse con los ojos semicerrados observando todo lo que acontece en el absoluto presente del estar aquí y ahora. El meditador Zen atiende a su respiración focalizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción, siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación. Los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, desarrollo y desaparición. Aquí hay miles de cosas. Sabéis que dicen que entre inhalación y exhalación hay un momento de corte, de espacio, y que si nos concentramos ahí conseguimos parar. Dicho esto, ese espacio que queda entre el inhalar y el exhalar, y esta referencia que hace Jacobo acerca del proceso de nacimiento, desarrollo y desaparición. Repito, el mediador Zen
El meditador zen atiende a su respiración, focalizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción, siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación. Expansión y constricción es lo que decía ayer. Flaco donut, flaco Buda, flaco... Eso. Sencillito. Los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, a su desarrollo y desaparición. Este ejercicio es súper chulo, porque imagínate que de repente digo, pues me estoy meditando, y me viene algo que me dice, joder, sigo cabreado con este. Eso sería el nacimiento. Como soy consciente, soy consciente de que acabo de tener ese pensamiento. Veo que ocurre el desarrollo y de repente le quito la atención y desaparece. Es más fácil de lo que pensáis. Más tarde o más temprano, los pensamientos y toda actividad mental decrecen hasta dejar en su lugar el silencio. El meditador observa el silencio y su único motivo de atención es lo que acontece en el presente. El presente es eterno. Es importante esto porque cuando hablamos aquí y ahora es una manera de hablar, porque ese aquí y ahora está muriendo cada milisegundo. De acuerdo con Shunryu Suzuki, en el Zen se vive la existencia de la gran mente o únicamente dentro de la cual todo acontece sin que pueda dividir en externo o interno, fuera o dentro. Los pensamientos son como el oleaje de la gran mente, no están separados de ella, forman parte de su naturaleza y constituyen su práctica o actividad. El silencio es la falta de oleaje de la gran mente y el meditador posee la misma naturaleza. El Zen no puede definirse, se encuentra más allá de toda definición. La segunda estrategia o técnica de meditación es el koan. Este último es una pregunta que el maestro plantea cuya respuesta es vivencial y no lógica. Para llegar a solucionar la pregunta es necesario trascender la lógica lineal y la conceptualización intelectual. Koanes clásicos son, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se puede hacer aplaudiendo con una sola mano? ¿Qué es Mu? ¿Qué rostro tenías antes de nacer? Después de plantear el koan, el discípulo se dedica a meditar en él, hasta que la única respuesta o pregunta que llena su mente es el koan. Llega un momento en el que el koan es resuelto, y siempre su solución implica un salto de un pensamiento lógico y lineal a otro estado que trasciende la mente intelectual. Y por cierto, cada uno llegará al suyo. Dicho esto, os dejo con este primer relato que se ha compuesto de 2 meditaciones, la autoalusiva y una zen. El próximo día vamos a tratar con la meditación vipassana, con la meditación siddha y alguna más, que son corticas, pero potentes. Un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Tomarlo todo sinceramente, sin autoridad. Tomarlo todo como unos desvergonzados. Necesitamos ser unos desvergonzados. Tomarlo todo sin dogma. Tomarlo todo con el respeto, primero a vosotros. Tomarlo todo con cuestionamiento y tomarlo todo con amor y con cariño. Sobre todo reírnos de nosotros mismos. Cuando escuchamos doctrina, pues ya sabéis, os acaban de poner firmes a todos. Nos acaban de poner firmes. Pues va a ser que no. Un abrazo grande, hasta mañana, os quiero mucho.